Bueno, vayamos a la palabra. Hoy me tocó a mí. No es fácil, siempre le tiemblan los pies a uno, pero yo me preocupaba una vez que decía yo creo que solo a mí me tiemblan los pies o me pega la temblequera todavía, ¿va? Pero no. Una vez dijo el apóstol, recuerdo que dice que alguien se le acercó y dice que tiempo de predicar a aquel varón por años, y se le acercó al apóstol y dice que le dijo: mire, apóstol, yo le quiero confesar algo. Fíjese que a mí siempre que voy a predicar, ya he predicado por mucho tiempo y siempre me tiemblan los pies, siempre me siento nervioso. Dice que el apóstol le dijo: preocúpate cuando ya no te tiemblen los pies, porque ya te sientes autosuficiente. Gracias a Dios que todavía te tiemblan, ¿verdad? Porque eso quiere decir de que delante de la presencia nosotros nos debemos hacer pequeños, porque el grande es Él. Aquí el grande es Él, aquí nadie es más grande que Él, y aquí Él es el que merece toda honra y gloria. Amén. Fíjese que este tema el Señor me lo dio el día domingo, sentado ahí en esa silla. Me habló el Señor, no sabía que iba a predicar, pero sentado ahí el Señor habló a mi corazón y me habló de un tema que yo creo que es de importancia y muy importante, porque al tema yo le puse un verdadero encuentro, de esos encuentros con Dios, hermano, porque déjeme decirle que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con Dios. Si usted vino por otra cosa, no es el lugar para eso. Este lugar se llama casa de adoración, donde tenemos encuentros con Dios. Y fíjese que es importante esto, porque el evangelio consiste en llegar a establecer una relación íntima con Dios, una relación que sea de encuentros con Él, esos encuentros que marcan un antes y un después, esos encuentros que a veces, como el encuentro que tuvo Jacob, tuvo un encuentro con Dios y lo tuvieron que descoyuntar, lo tuvieron que dejar caminando medio falso, pero eso ayudó para que aquel hombre le marcara un antes y un después. Un antes porque él era uno que usurpaba, uno que hacía trampa antes del encuentro con Dios, pero después del encuentro con Dios, después de que se encontró con Dios, usted lo ve y es un hombre diferente. Por eso es primordial que nosotros nos encontremos con Dios cada vez que vengamos. No solo aquí podemos encontrarnos con Dios, Él está en todo lugar. Pero cuando tú vengas aquí, asegúrate de encontrarte con Él. Porque si lograste encontrarte con Dios, la tienes hecha. Pero si veniste, si no te encontraste con Él, perdiste 2 horas de tu tiempo. Y te vas igual para tu casa porque no te encontraste con el que deberías de encontrarte, con Él. Amén. Y mire, vaya conmigo a Isaías 6:1. Yo veo a un hombre llamado Isaías teniendo un encuentro especial con Dios allí, y de él quiero hablar hoy. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si usted conoce ese pasaje de Isaías, pero escudriñando la palabra, yo estos días, al principio yo le decía, hermano, que el evangelio consiste en llegar a establecer una verdadera relación personal con Dios. Esto es personal. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro con Dios. Porque si usted no ha tenido un encuentro con Dios, hermano, usted va a seguir siendo el mismo de antes. Yo le digo por experiencia, porque esos encuentros con Dios cambia la vida, cambia al creyente, lo cambia de ser tal vez lo que era antes a ser algo mejor. Esos encuentros con Dios. Y Isaías lo tuvo. Pero es importante ver que esto no se logra, hermano, a través de un ejercicio académico o por ritos o por cualquier otra cosa. No, los encuentros con Dios se logran en la presencia de Él. Es allí donde nos encontramos con Él, es allí cuando venimos a su presencia. Por ejemplo, yo no sé cuántos sintieron, pero ahorita en la alabanza yo sentí que el Espíritu de Dios se derramó sobre todos. Él se derrama sobre esta casa, pero no todos le reciben. No todos. Algunos están prestos para tener ese encuentro, y esos encuentros nos dejan marcados, hermano. A Jacob lo dejaron marcado. No volvió a ser el mismo. Por eso es importante. Fíjese que el llamamiento de Isaías es sorprendente y nos enseña la importancia de experimentar un auténtico encuentro con nuestro Señor. Porque los pasajes que leíamos, fíjese que hablan cuando dice que el año que murió el rey Usías, y esto es importante, eso me va a llevar al primer punto de este tema. Lo voy a ver un poquito más adelante, aunque ahorita quiero comenzar me gustaría empezar definiendo esta palabra encuentro, porque me llamó la atención. Todos sabemos que un encuentro, fíjate que según el diccionario, encuentro se define de la siguiente manera: acto de encontrarse dos o más personas, es decir, dos o más personas que están cara a cara. Habla el diccionario, pero tratando de ser un poco más objetivo para nosotros como cristianos, este encuentro debe ser entre Dios y nosotros. Tal encuentro marca un antes y un después en nuestras vidas, es decir, existe una transformación y aclaro, este encuentro debe ser diario. Unos encuentros diarios con Dios, porque va a traer ¿cuántos necesitan ser transformados aquí? Solo en los encuentros de Dios somos transformados de día con día. Por eso es importante encontrarse con Dios. Pero fíjese, vaya conmigo al pasaje que leíamos en Isaías 6:1. Voy a comenzar este tema. En Isaías 6:1 decía: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es importante ver algo allí, hermano, que la Biblia dice que cuando murió el rey Usías, yo me puse a estudiar la vida del rey Usías. Dice que el rey Usías empezó a gobernar de 16 años. Y dice que Jehová lo bendijo y le permitió tener grandes victorias. Tenía un ejército poderoso en batalla. Era uno de los reyes más grandes y llegó a ser tan poderoso. Él dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días dice que él buscó a Jehová y Jehová le prosperó. Fue uno de los reyes más prósperos. Estaba leyendo yo que preparaba los armamentos especiales. Tenía un ejército tan poderoso que nadie le podía hacer frente.
a Uzías. Pero esto me llamó la atención, porque dice que cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, cosa que no debía hacer Uzías, pero se enalteció. ¿Pero por qué le estoy diciendo todo esto? Porque en ese tiempo estaba Isaías. Y dicen algunos teólogos que algunos opinan que Isaías era una persona que llegó a admirar tanto al rey Uzías. Oiga, lo llegó a admirar tanto, dice, y que esa admiración le impedía ver la gloria de Dios a él, a Isaías. Por ello, el Señor tuvo que aparecérsele para que su mirada estuviera únicamente en él. Y esto me lleva al primer punto. A veces nosotros no ponemos la mirada donde debemos de ponerla. La Biblia dice: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice Hebreos. Pero fíjense en quién había puesto la mirada Isaías, porque era un rey poderoso, lo admiraba, y eso le impedía a él poder ver a Dios. Pero muere el rey Uzías, muere Uzías, y muriendo Uzías dice: yo vi al Señor. Hasta que le quitan a Uzías puede ver. Ahora, la pregunta: ¿qué te impide ver al Señor? ¿Qué te impide ver o tener esas experiencias con Dios? Cuando venimos a la casa del Señor, a veces hay personas, no aquí, en otra iglesia, se fijan cómo vino la hermana, trae la misma falda, trae los mismos zapatos. El hermano Rafael trae la misma camisa, no se la cambia. ¿Y qué importa la camisa? ¿Qué importa el vestido? Lo importante es venir a encontrarnos con Dios. Eso no importa cómo vino el hermano, porque aquí no nos mandaron a ver al hermano, aquí no nos mandaron a revisar la falda, aquí nos mandaron a encontrarnos con el Dios Todopoderoso. No importa si veniste con la misma camisa o con el mismo pantalón, eso no importa. Lo importante es que te encuentres con Dios. ¿Qué impide que mires a Dios? ¿Qué impide que pongas la mirada? A veces otros están pensando en la olla de frijoles, que dejaron prendida la estufa. Te distraes y quitas la mirada donde debes de poner tu mirada. A Isaías le estaba impidiendo tener ese encuentro con Dios. Pero cuando el rey muere, dice: yo vi al Señor. Y es una visión, que él tiene una visión, hermano, que usted va a ver más adelante todo lo que produce esa visión. Porque estaba poniendo la mirada en un rey, sí, pero en un rey equivocado. Tenía que ponerla en Dios. Y Dios tiene que hacer algo para que su mirada estuviera únicamente en Él. Por ello el texto dice que fue hasta que Uzías murió que Isaías pudo ver al Señor con toda su gloria. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice. Y dice, muchas veces, dice algo que escribí aquí, un comentario que me llamó mucha la atención, dice: muchas veces los hombres no pueden ver la gloria de Dios porque su mirada está puesta en otras cosas, ya sea en ídolos humanos, en personas que quizás admiran desmedidamente, o en sus propias personas. Idolatran sus cuerpos humanos o grandes habilidades físicas o intelectuales, o están atrapados en sus pecados. Pero no será hasta que pongan su mirada en Dios que podrán ver su gloria. Por eso necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya conmigo a Hebreos 12:2. Ya se lo adelanté, pero quiero leerlo, porque esto es importante. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Oiga dónde nos mandan a poner la mirada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es importante,
porque a mí no me mandaron a poner la mirada en ningún ser humano. Hay gentes importantes en la tierra, hay reyes, hay presidentes muy importantes, pero no podemos poner la mirada en ellos. No. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué nos mandan a poner la mirada en Él? Porque Jesús nunca te va a fallar. Él jamás te va a fallar, Él siempre va a estar allí. El ser humano te falla. Isaías tenía la mirada en el rey Usías porque tal vez él era poderoso, porque tal vez tenía un ejército poderoso, pero un día Usías muere y Usías no se levantó. Mi Jesús se levantó al tercer día. Él sí se levantó y venció a la muerte. Por eso es que nos mandan a poner la mirada en Jesús. A veces ponemos la mirada en los hombres, ¿va? Por ejemplo, lo voy a llevar no tan lejos. Cuando el pastor no está, faltan personas aquí. Sí, la iglesia cuando el pastor se va y claro, es el siervo de Dios, que Dios lo usa con palabra de poder. Pero no nos mandaron a poner la mirada en el pastor. Nos mandaron a poner la mirada en Jesús. Y aunque el pastor no está aquí, Jesús está aquí. Aunque Él está allá, Jesús está allá también. Y Jesús no falla a la cita. Yo le aseguro que cuando usted vino, Él ya estaba aquí. Te estaba esperando con los brazos abiertos, porque Él quería tener un encuentro contigo. Si Él es el primero que llega, Él no llega, nunca llega tarde, jamás. Los que llegamos tarde somos nosotros. Pero el que quiere tener un verdadero encuentro con la iglesia está temprano aquí, esperando que su amada llegue, esperando que hablarte al oído. Pero a veces pasamos desapercibidos, hermanos. A veces pasamos fíjese, yo he visto en otras iglesias. Una vez el pastor me mandó a predicar a otra iglesia. No le voy a decir el nombre. Pero yo vi que cuando ya era la hora de orar y de ministrar la palabra de Dios, del mensaje, muchos salieron corriendo al baño. Y digo yo, ¿qué hicieron? Dejaron plantado a Dios. Al predicador no, a Dios. Porque con Él es que nos venimos a encontrar. Entonces dejaron plantado a Dios, Dios queriéndoles hablar y ellos corren. Otros estaban en los teléfonos, no aquí, allá en otra iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Menospreciamos la presencia de Dios y no tenemos un verdadero encuentro con Dios. Isaías nos enseña. Isaías dice, yo vi al Señor y lo vi sentado sobre un trono. Y más adelante dice, vaya conmigo. Vaya conmigo a Isaías 6:5. Leímos el 6:1, vaya conmigo al 6:5. Entonces lo mandan a poner la mirada en Jesús. Y dice, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El segundo inciso, en un verdadero encuentro con Dios te hace reconocer tu pecado. Ahí te hacen reconocer cómo estás delante de Dios cuando tú te encuentras con Él, porque Isaías se está encontrando con Él. Isaías ve tres aspectos de Dios ahí. Primero lo ve y dice él, oiga lo que dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba grandes voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Qué es lo primero que ve él ahí? Ve la santidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Y delante de su santidad te alumbra y te ve tu pecado, se ve tu pecado, sale a relucir que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Somos pecadores, hermano. Pero lo importante es que te encuentres con Dios, porque ahí en el encuentro con Dios te vas a dar cuenta que eres pecador delante de Dios. Y Dios no te viene a acusar como pecador. Pero Isaías dice, ay de mí porque soy muerto.
Soy yo, mire Isaías, un profeta que Dios iba a usar, un profeta de labios inmundos. Entonces, los encuentros con Dios, lo que hacen, que te hacen reconocer que realmente no somos dignos cuando estamos delante de la santidad de Dios. Mire, ¿por qué necesitamos tener ese encuentro personal con Dios? Porque al contemplar su majestad y santidad, nuestro corazón se quebranta ante la realidad del pecado. Al contemplar esta majestuosa visión, Isaías se quebrantó al reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Cuando Dios llama al hombre, su llamamiento produce en el hombre, que reconozca la vileza de sus pecados y la necesidad de ser limpio. ¿Cuántos tienen necesidad de ser limpios aquí? Dice, y para poder permanecer delante de su presencia. Y esto nos conduce a la confesión de nuestros pecados y experimentar un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que estaba pasando en Isaías. Estaba experimentando un verdadero arrepentimiento. Porque dijo, soy hombre de labios inmundos. Sacó a relucir su pecado. No escondió su pecado delante de la presencia de Dios. Y a veces nos cuesta como seres humanos a nosotros. Ahí dicen unos, no hermano, si yo no soy tan pecador. Somos pecadores delante de Dios y debemos de reconocerlo delante de su santidad. Y cuando hacemos eso, Dios está presto para perdonarte. Ese es el siguiente inciso. Pero mire, vaya a Salmos 51:2 primero, antes de pasar al próximo, porque son 4 y veo que el tiempo me va avanzando muy rápido. Salmos 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oiga esto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es interesante esto que nos enseña el salmista aquí, hermano, cuando dice, porque yo reconozco mis rebeliones. La Biblia dice que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que peca delante de Dios y se humilla y se quebranta y viene ante la presencia de Dios derramando su alma por su pecado. Hermano, la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos. Él es un abogado justo. No, él no te acusa tu pecado. Nosotros los seres humanos, cuando alguien peca, ¿verdad? Le empezamos a decir, este pecadorazo. Como cuando alguien se aleja de la iglesia y se fue a pecar y se fue al mundial, se fue al mundo, y cuando regresa, empezamos a acusarlo. Mire, ahí viene aquel, se cansó de pecar. No. Yo veo en la Biblia a un hijo pródigo que se va lejos, dice la Biblia, y se va y derrocha todo lo que el padre le había dado. Dice un predicador en uno de sus prédicas, aquel padre tenía razones para, cuando regresaba, patearlo, dice él, golpearlo al hijo malagradecido. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, veo un padre con los brazos abiertos, un padre que no le señala el pecado, un padre que dice, mi hijo estaba muerto y ha vivido, hagan fiesta. Mire lo que hace Dios, hace fiesta por un pecador. Y nosotros no podemos venir delante de Él cuando hemos pecado y decirle, Señor, yo he pecado. Si sabemos que va a haber fiesta porque te estás arrepintiendo. Si sabemos que el Padre es lleno de misericordia. Sabemos que Él está con los brazos abiertos para decirte, no te preocupes, yo estoy aquí para perdonarte. No te preocupes, pero Él ve tu corazón primero. Porque debe de haber arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Eso es lo que estaba haciendo el salmista aquí. Cuando le dice, lávame más y más de mi pecado.
porque yo reconozco que te he fallado. Porque todos le fallamos a Dios, hermano, pero no todos reconocemos nuestro pecado. Y eso es importantísimo. El Señor, cuando hablaba por medio de este tema a mí, le preguntaba al Señor: Señor, ¿y de esto quieres hablar? Sí, de eso. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?, me dijo. Porque si no lo quieres predicar, mando a otro, me dijo. Así, literalmente. Porque la palabra de Dios se debe de dar tal y como Dios habla. Si Dios te habla de que dejes el pecado, es porque Dios te ama. Amén. ¿Sabe cuántos saben que Dios nos ama? No puede pasar por alto el pecado. Él va a señalar el pecado porque Él no ama al pecado. Él te ama a ti, no al pecado. Entonces, por eso es importante. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Y esto es interesante porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios? Necesitamos limpieza, necesitamos purificación. Fíjese, y ese es el siguiente inciso. Vaya conmigo a Isaías 6:6, regrese allí a Isaías 6, capítulo 6, versículo 6. Oiga, después de que Isaías dice: ay, soy muerto, está reconociendo su pecado. Después de que él hace eso, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando algo así, tengo algo mal escrito, dice allá está. Y tocando él sobre mí, mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Después de que Isaías reconoce su pecado, entonces viene la purificación y la limpieza de Dios. Viene un carbón encendido. Yo no sé cuántos necesitan aquí un carbón encendido. Ya Dios no te va a poner un carbón encendido, pero Dios puso dentro de ti el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es como fuego. Es el Espíritu Santo que te habla a tu vida cuando has pecado. Y es como fuego. Debe estar avivado el Espíritu Santo. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Ya no vendrá Dios con un tizón encendido para quemar. Le quemó, sí, le quemó, pero eso que hizo, eso trajo purificación a Isaías. Porque Isaías ya no fue el mismo después de eso. Por eso hay un antes y un después. Ojalá Dios mande carbones encendidos, va hoy. Yo no sé si acá habrá gente que lo necesita, yo lo necesito. Pero yo cuando vi esto, el Señor le digo: manda un carbón encendido, porque no estaba apagado, hermano. Ya me imagino a Isaías. Yo no sé si usted ha tenido la dicha de quemarse. Una vez yo estaba haciendo fogata, vea, me cayó una brasita y eran gritos. Y ese era un ángel, vino directo a Isaías y le puso el carbón en su boca. Pero le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu pecado. Es limpio, eres limpio. Lo tuvieron que limpiar porque era un llamado especial que le iban a hacer a Isaías. Yo sé que Dios hace llamados especiales. No solo en el Antiguo Testamento, hoy en día Dios hace llamados. Y Dios ha hecho llamados aquí, pero primero te van a tener que purificar. Primero te van a tener que limpiar. Y la limpieza a veces, hermano, duele. Porque fíjese que es importante eso de la limpieza. Si no, vea en lo secular, cuando uno no anda limpio, se siente uno, yo no sé usted, pero cuando uno no se ha bañado, por ejemplo, Dios mío, yo creo que ni uno mismo se soporta. Porque necesita el cuerpo bañarse. Necesita sacar lo que no sirve, lo sucio. Pero así es lo espiritual. El cristiano debe estar limpiándose día con día. Fíjese que a mí me impresiona el águila por eso.
porque fíjese que una vez estuve leyendo sobre el águila y me impresionó una cosa del águila. Dice que el águila vive en las alturas. Ahí pone su nidada, ahí tiene sus polluelos. Pero dice que cuando baja, porque ella baja a cazar su presa abajo, la caza y se regresa. No comen abajo, ellos comen en las alturas. Por eso los cristianos debemos de ser como águilas. Pero me impresionó que decía el que estaba dando el documental ahí, que decía que esta águila cazaba a su presa y sabía que su presa tenía alguna cosa contaminante como microbios, como algo. Entonces lo que hacía, cazaba a su presa y empezaba a revolotear para que despejara toda contaminación que tenía el animal y que se podía pegar a ella, porque allá lo estaban esperando los polluelos. Entonces iba a llevar contaminación al hogar. Este es un lugar de descontaminación. Este es un lugar donde te pueden limpiar para que no lleves contaminación a tu hogar. Gloria a Dios. Es importante, hermano. Es importante entrar a la limpieza de Dios, porque ahí es donde somos limpios. Sabemos que estamos en el mundo, que nuestros pies están pisando la tierra. Cualquier cosa se nos pega. ¿Y por qué tenemos que estarnos limpiando? Vaya, por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando usted va al restaurante, usted no va a escuchar música cristiana ahí, porque la mayoría de restaurantes no son cristianos. Y a veces ponen aquellas canciones, que no adoran a Dios. Y usted está escuchando eso, no lo puede evadir. No se va a poner unos, porque le va a parecer extraño. Pero ¿qué debe de hacer después de que salga de esos lugares? Ir a la presencia de Dios, donde hay limpieza para nuestras vidas. Y así se limpia el cristiano. Estamos en el mundo, hermanos. Nos podemos contaminar y entonces debe de haber limpieza de Dios. Mire, entonces sigamos. Isaías dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando el borde de mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros también necesitamos experimentar esta gloriosa experiencia, hermanos, ya que cuando Dios habla al corazón del hombre y viene para establecer esa relación personal, el hombre quebrantado es llevado a un verdadero arrepentimiento y Dios le perdona toda su maldad a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es interesante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire lo que dice Lucas 3:16. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué le decía yo que el Espíritu Santo es fuego? El Espíritu fue depositado adentro de nosotros. Usted tiene al Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo como fuego. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. Cuando, por ejemplo, yo recuerdo el tiempo que no conocía a Dios, yo era un hombre mal hablado. Salían puras cosas, casi culebras de mi boca. Pero Dios depositó al Espíritu Santo dentro de mí. Y el Espíritu Santo ha ido obrando día con día. Ahora cuando yo suelto una palabra mala, porque no le voy a decir que no la suelto, está el Espíritu Santo diciendo, bueno, y no que eres hijo de Dios, me redarguye. Es el fuego que tenemos adentro que fue depositado para que nosotros ya no seamos los que éramos antes, sino diferentes en Dios. Amén. Esto también significa, dice, que la obra purificadora del Espíritu Santo continúa en nuestras vidas hoy. El Espíritu viene a nuestras vidas para transformarnos, para
limpiarnos, para purificarnos y para ser más como Cristo en nuestro diario vivir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos purifica, nos limpia y cada día debemos irnos pareciendo más a Cristo. Cuando un hijo de Dios está con el Espíritu, como dice la palabra, un espíritu encendido, cada día se parece más a Cristo. Cada día camina como Cristo. ¿Sabe por qué conocieron a Pedro? Cuando el Señor le dijo, Pedrito, me vas a negar. Pero después de que salió, dice que a él lo miraba la gente, los que estaban ahí reunidos, y le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres uno del que andaba con Jesús. No, dijo, no, yo ni lo conozco. No, pero es que tú hablas como él y tú caminas como él. Se parecía en el hablado y en el caminado. Así debe ser el cristiano. Debe hablar como hablaba Jesús. Debe de caminar como caminaba Jesús. Y no el caminado que usted ve. Porque unos caminamos medio chuecos, ¿verdad? Tal vez por los golpes de la vida. No, las huellas que iba dejando Jesús cuando pasaba por cualquier lugar. Dejaba palabras de sanidad. El evangelio de Jesús dejaba huella por donde él caminaba. Así debe ser el cristiano, hermano. Pero a veces dejamos mucho que desear, ¿va? No nos comportamos como Jesús. Decimos que somos cristianos, pero somos cristinos. Dejamos mucho que desear, hermano. Dígale al hermano, te están hablando. Dígale al hermano que tiene ahí la paz. Pero devuélvale usted también, a ti también, diga. Porque a veces somos buenos para tirar la pelota. Tirársela. ¡Ey, te están hablando! No, nos están hablando. Porque nos ama Dios, nos habla, hermano. Entonces, un verdadero encuentro con Dios, lo primero que hace, hermano, te saca a relucir tu pecado. Eso es lo primero que hace. Ante la presencia de Dios y la santidad de Dios no podemos esconder nada. Ahí sí que sacamos y decimos realmente, soy pecador delante de ti. Y segundo, decíamos que un verdadero encuentro con Dios primero te hace reconocer tu pecado, luego un encuentro con Dios, allí en el encuentro con Dios encuentras el perdón y la misericordia de Dios. Eso es lo que vas a encontrar allí. Porque Dios no es como el hombre. Si el hombre tú le haces algo y le fallas a alguien, no vas a encontrar perdón y misericordia, no. Te va a estar esperando, pero para cobrársela. No, Dios no es así. Dios le fallaste y Dios es lleno de perdón y de misericordia. Él está presto para perdonarte, pero es necesario tener ese encuentro con Dios. Y tercero, vaya a Isaías 6:8. Isaías 6:8, mire, todos lo estamos entresacando de Isaías del capítulo 6. Dice, después de que lo han perdonado, después de que lo han purificado, después de que él ha reconocido su pecado delante de Dios, ahora ya está listo. Es que Dios no te va a enviar sin antes purificarte, sin antes perdonarte. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, ya estoy listo, dijo. Ahora sí estoy listo. Si a Isaías le hacen esta pregunta antes de encontrarse con Dios, yo le aseguro que no, dice que no va. Si se la hacen antes, la pregunta esta, yo le aseguro que Isaías no va. Pero se la hicieron cuando ya lo tenían listo, cuando ya lo habían perdonado, cuando ya lo hicieron que pusiera la mirada en el Señor Jesús. Cuando lo purificaron y lo limpiaron, entonces ya estaba listo. Y dijo, Señor, heme aquí. Ahora sí puedo ir, porque ya cuando te han perdonado, hermano, ya cuando Dios ha quitado la culpa, ya puedes ir y hablarle a los demás.
Ya puedes hablarle de un Dios de perdón. ¿Cómo puedes irle a hablar a alguien que Dios perdona pecados si no te ha perdonado a ti? ¿Cómo puedes irle a hablar a decirle algo a un enfermo, Dios te puede sanar si no te ha sanado a ti? No, Dios primero te va a preparar, porque Dios no te va a enviar sin antes prepararte. A mí me impresiona cómo David, aquel muchachito cuidando ovejas de su papá, lo empiezan a preparar, porque para David iba a venir, digamos, la pelea de su vida. Se iba a enfrentar a un gigante que la Biblia habla de ese gigante y lo relata la Biblia que era un monstruo, según la Biblia. Yo le digo, ese animal le pesaba la cabeza más porque habla del peso del casco y habla del peso de lo que Goliat cargaba. Era exagerado. Pero antes de eso el Señor lo lleva allá a solas y tiene un encuentro con David. Mira, David, vas a cuidar las ovejas de tu padre. Algunos días te voy a mandar un león y otros días te voy a mandar un oso. Pero no te preocupes, este solo es una preparación. Mire las preparaciones de Dios, hermano. Enfrentarlo a un león y enfrentarlo a un oso. Sí, pero es que ese león y ese oso se iban a parecer a aquel. Porque David le dice cuando lo enfrenta, si yo me enfrentaba, le dice, a leones y a osos y les cortaba la quijada. Entonces Dios no envía a nadie sin antes prepararlo. Cuando David se enfrenta al gigante, el gigante lo ve a David y lo menosprecia. Ya lo habían menospreciado los hermanos, lo había menospreciado el padre, lo había menospreciado Saúl. Pero déjame decirte que aunque te desprecien, hermano, Dios tiene grandes cosas para tu vida. No importa quién te desprecie, porque a veces hasta la misma familia lo desprecia a uno. Cuando te hiciste cristiano, cuando empezaste a buscar de Dios, la familia se va haciendo a un lado. Yo le digo por experiencia, te desprecian, te hacen desprecios, hablan mal de ti. A David primero lo despreció el papá. Cuando el profeta le dijo, ¿estos son todos tus hijos? No, dice, ahí está otro por ahí cuidando, pero dijo, ni lo traigamos porque a veces no la va a hacer. Lo menospreció el papá. Y luego llega ante sus hermanos, lo menosprecian sus hermanos. ¿Qué venís a hacer aquí, muchacho? Él iba a dejar los quesos y todo eso. Veniste para esto y lo menosprecia. Y luego Saúl lo desprecia también. Saúl lo ve y dice, muchacho, pero ¿qué te está pasando? No vas a poder con ese gigante. Y él dijo, no, yo puedo. Porque el que va conmigo es poderoso, dijo. Eso es tener en claro quién es Dios, hermano. Eso es saber que no hay gigante más grande que Dios. David se enfrentó a ese gigante y le dice, y luego lo menosprecia a Goliat. Y le dice, oye, muchacho, ¿acaso soy perro yo para que vengas con piedras y palos? Y le dice, hoy te cortaré la cabeza. Le dice Goliat a David y la daré a las aves de rapiña. Pero mire, ese muchachito se fue más allá. Le dice, no, yo te cortaré la cabeza a ti y a todos los del ejército. Porque eso es lo que le dice. Y le daré las cabezas a las aves de rapiña. Cuando Dios está contigo, hermano, Dios es el que va como poderoso gigante. Pero te prepara antes. Te prepara en los encuentros. Porque David tuvo varios encuentros con Dios. Ese no es el único. Porque David, después de que peca, se encuentra con Dios otra vez. Y es quitada su culpa. Pero necesitas tener un encuentro con Él. Para que Él te prepare, para que te purifique. Entonces, cuando ya estás preparado, te le puedes parar al diablo. Y decirle, no, si a mí ya me purificaron. Si a mí ya me prepararon allá. Eso fue lo que le dijo David. Mire, ese gigante, dice el pastor, no vio ni cuando le cayó la pedrada. Ni cuenta se dio, porque era pedrada de Dios. Llevaba 5. No fue necesidad de usar 5, usó una. Las 5 piedras representan los 5 ministerios, pero con un solo
estuvo. Entonces, hermano, por eso necesitamos tener un encuentro con Dios, porque esos encuentros con Dios te preparan. ¿Cuántos tienen batallas aquí? Levanten la mano. Ok. Necesitas encontrarte con Dios. Necesitas tener un verdadero, pero le estoy hablando de un verdadero encuentro. De esos encuentros que lo dejan a uno medio tatarete, dicen allá, pero que te has encontrado con Dios. Y cuando te encuentras con Dios sales por esa puerta y le dices, ahora sí que me salga el diablo, ahora sí que me salga el gigante. Sale fortalecido, pero esto es día con día. Por ejemplo, vente el domingo, porque si crees que es solo hoy, no, es una preparación día con día. David hubo un proceso, un día peleaba con un oso, otro día con un león, otro día se le apareció otro león y otro día un oso. Era una preparación, como preparan a los del ejército. Son preparados con una preparación, hermano. Yo siempre he contado esto de mi hermano, mi hermano que hace poco murió, él estuvo en el ejército y él nos contaba lo que pasaba. Preparación, hermano, exagerado. Él podía desarmar una arma de alto calibre con los ojos vendados y volverla a armar con los ojos vendados en segundos, no minutos. Y la armaba. Y nosotros le revolvíamos todas las piezas porque él decía, revuélvanla. Y yo no sé, los tactos tocaba él y armaba aquella arma en segundos. Así debe ser el cristiano, hermano. Mira, Dios nos ha dado armas, no carnales, poderosas en Cristo Jesús. Cuando el diablo se te aparece, tú debes de estar con el arma lista. Pero no, andamos peleando con el vecino. Y dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Contra eso, pero a lo que te quiero llevar, que un encuentro de Dios te lleva a vivir para Él y a servirle. Porque después de que a Isaías le fue quitada su culpa, después que le perdonan su pecado, dice, heme aquí, Señor. Finalmente dice, cuando el hombre experimenta un verdadero encuentro personal con Dios, que lo lleva a un verdadero arrepentimiento y lo transforma totalmente para convertirlo en un hijo legítimo de Dios. Su vida es dedicada por completo a su servicio y vivir el resto de sus días para Él. Después de todo esto, Dios le hizo el llamado a Isaías a ser un profeta acepto. Iba a ser levantado un profeta, pero no podía ir con labios inmundos, no podía ir con pecado, porque iba a profetizar delante de Dios. Asegúrate, hermano, cuando hables de parte de Dios, que estés purificado, que estés limpiado, porque entonces esa palabra va a llevar el respaldo de Dios. Por eso yo les digo a los hermanos de evangelismo, cuando nosotros vayamos allá a evangelizar, hermanos, debemos de estar seguros que Dios nos ha purificado, que Dios nos ha limpiado. Porque cuando hablemos, nuestros labios van a llevar unción del Espíritu Santo. Mire, cuando uno lleva la unción del Espíritu Santo, las personas escuchan esa palabra con atención. Pero si no llevas el respaldo de Dios, te van a tomar como un charlatán y no van a creer a la palabra de Dios. Entonces a Isaías tenían que prepararlo. A Isaías, pero ¿dónde lo preparan a uno? La preparación es en la presencia de Dios. No hay otro lugar donde preparan al Hijo de Dios. Es en la presencia de Dios y por eso es importante cuando Dios está en este lugar, póngale atención. Póngale atención. Cuando Dios empieza a mover en este lugar, por favor, hermano, póngale atención, atiéndalo. No, tal vez no me atienda a mí, si yo pues no me merezco que me atienda, pero Dios se merece toda atención. Cuando usted venga a la iglesia, hermano, por favor, se lo pido por favor, oiga, porque Dios me habló ahí y me dijo, mi pueblo no me atiende. Fíjese, ese día yo vi la gloria de Dios descender. Literalmente vi descendiendo humo, que la casa se llenaba de humo. Pero ¿sabe qué me preocupó ese día? Que esa gloria no caía sobre todos. Caía aquí, luego pasaba. La gloria era para todos,
pero no todos estaban preparados para recibir la gloria de Dios. Y me preocupé, me arrodillé y le dije, Señor, ayúdanos para atenderte mejor, porque Él se merece atención, hermano. Yo le aseguro que si aquí viene un presidente, vaya, por ejemplo, cuando vamos a la corte, va, y entra un señor con una bata negra allí, usted no se puede quedar sentado, hermano. Se merece respeto ese juez. Y le dicen a usted, póngase de pie, y si lleva una cachucha, se la quitan. No puede ir en chores. Aquí está el juez de jueces, el rey de reyes, el que se merece toda honra y honor. Y a veces nos damos el lujo, no lujo, de despreciar su presencia. Isaías, hasta que tuvo este encuentro, fue diferente. Leamos un texto de conclusión porque ya se me puso en rojo ahí, hermano. Ya se me puso en rojo y no. Yo no trabajo mañana, yo no sé si usted, pero vamos a ir finalizando. Este texto ya lo leímos, pero yo lo dejé de conclusión porque aquí hay instrumentos de Dios. Yo sé que usted es un instrumento, todos somos un instrumento de Dios. Y dice que los instrumentos se deben de purificar. Mire, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Del pecado. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios? Si Dios le ha hablado hoy, póngase de pie. Yo ya terminé. Podemos venir delante de Dios, hermano, esta noche y tener un verdadero encuentro. Desde la alabanza yo sentí la presencia de Dios. Yo no sé si usted. Mire que el hermano que estaba dirigiendo la alabanza, el hermano, cantaba al final, Espíritu Santo como fuego ven. Yo le dije al Señor, corrobora tu palabra. Y oigo en el canto el fuego del Espíritu Santo. Ese Dios el que nos ama, hermano. Entonces yo le voy a invitar, hermano, en esta noche ya para irnos. No se vaya de este lugar sin tener un encuentro con su Dios. Dios está en este lugar. Dios no falla a su cita. Dios vino a encontrarse contigo, pero yo no sé si tú veniste a encontrarte con Él. Pero Él sí. Dice que nosotros, la iglesia, somos la amada. Y Él quiere tener intimidad con su amada. Él quiere preparar a la amada, porque la amada está a punto de volar. Oiga esto, hermano. La amada de Dios está a punto de volar. Y solo aquellos que están siendo preparados, purificados, van a poder volar. Así de que ponte de pie, hermano. Y si quieres pasar al altar, el altar está abierto. Esta noche el altar está abierto. Si tú quieres venir, postrarte delante de Dios y decirle al Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Aquí hay gente que va a ser instrumento, que Dios los va a usar. Oiga esto, esto es de parte de Dios, hermano. Dios pone en mi corazón esto. Que aquí hay gente que Dios lo va a usar. Van a ser instrumento en sus manos en estos días. Pero Dios te quiere preparar primero. Dios te quiere purificar. Dios te va a preparar. Porque te va a llamar como ya. Este es un llamamiento a Isaías, el profeta Isaías. Y cuando Dios le habla a Isaías, lo primero que Isaías vio en sí fue que era un hombre de labios inmundos. Pero Dios iba a llamar a un profeta Isaías para expandir su reino, pero dijo, primero te voy a preparar, primero te voy a purificar, primero te voy a limpiar y voy a hacer que pongas tu mirada en mí. Dios
Entonces en este lugar, hermano, cierra tus ojos. No te vayas de este lugar, hermano, esta noche sin tener esos encuentros con tu amado. Hay gente que va a ser llamada de Dios. Dios te va a hacer un llamado. Dios mío, aquí está Dios. Yo siento que Dios está obrando, hermano. Deja que el alfarero moldero, deja que empiece a moldear ahí donde está. Él es el que prepara a los que han de ser llamados. Él es el que prepara. Isaías en ese tiempo se sintió que estaba muerto. Dijo, hoy Dios me va a matar. No, Dios no te va a matar. El fuego de Dios no mata, el fuego de Dios purifica. Es el Espíritu Santo que purifica. No, Dios no te quiere matar porque Dios te ama. Dios lo que quiere hacer es un instrumento en las manos de Él. La gloria de Dios ha descendido en este lugar. Esa gloria de Dios es para todos. La presencia de Dios es para todos. Llénate de la presencia de Dios, hermano. Los que están en la silla, llénense de la presencia de Dios esta noche. Tal vez veniste pensando, Dios me va a hablar sobre sanar mi vida. Sí, pero Dios quiere sanar tu alma primero. Tal vez viniste pensando, si tal vez Dios se dignara. No, Dios está aquí porque te ama. Y temprano estaba Él esperándote en este lugar. Serás instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Serás instrumento en las manos de Dios. Deja que Dios unja tus labios hoy, hermano. Si es necesario que ponga un carbón encendido, dile, Señor, envíalo. Si es necesario menguar, como Isaías reconoció su pecado, ahora reconocemos y nos humillamos delante de su presencia.
Gloria a Dios. Siga recibiendo ahí donde está, hermano. Puedes levantar tus manos ahí donde estás, hermano. Dios ha derramado de su espíritu en este lugar. Cuando yo preparaba este tema, le preguntaba al Señor, ¿por qué esa gloria no se derramaba sobre todos? Y decía el Señor, es porque algunos me menosprecian, es porque algunos no han entendido todavía, pero yo les haré entender, dice el Señor, enviaré mi palabra y mi palabra no volverá vacía, dice el Señor. Mi palabra hará lo que yo diga, dice el Señor. Y yo levantaré un pueblo en este lugar, un pueblo que me ame, un pueblo que me honre, ya no de labios, sino con corazón. Dios está en este lugar, hermano. Hónrale, adórale. No veniste aquí para pasar el tiempo. Veniste aquí porque Dios tiene un propósito grande en tu vida. Veniste aquí porque Dios te quiere preparar para el día de su venida. Y como pueblo de Dios debemos de estar atentos cuando descienda el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te adoramos Jesús. Muchas gracias. Gracias. Adoramos Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Dele gracias, hermano. Te adoramos. No se vaya de este lugar sin haber experimentado la presencia de Dios. No se vaya de este lugar, hermano, como veniste. Muchos han sido transformados. A muchos les perdonaron su culpa, porque a Isaías le dijeron, tu culpa ha sido perdonada, tu pecado ha sido limpio. Entonces Isaías pudo entender su llamado. Entonces Isaías pudo entender que Dios lo había limpiado. Gracias, Señor. Ahí donde está, puede levantar sus manos, su mano derecha y decir, Señor, yo quiero ser un instrumento. Los que quieran ser instrumentos, levanten sus manos. Señor, pero antes de ser un instrumento útil, yo quiero que me limpies. Yo quiero que me purifiques. Y deja que el Señor empiece a hacer la obra que solo Él la sabe hacer. Yo no sé qué instrumento vas a hacer tú, pero que vas a ser instrumento, vas a ser instrumento, dice el Señor. Pero Dios te va a tener que limpiar, Dios te va a tener que preparar y Dios te va a tener que purificar en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por el respaldo a tu palabra, Señor. Bendice este pueblo. Bendice estos instrumentos, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Señor, que si el enemigo quiere poner tropiezo, nosotros declaramos, Señor, que la obra tuya se va a perfeccionar día con día. En el nombre maravilloso de Jesús.
Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podemos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos y ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.